Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast académico Colaborar. Hoy nos encontramos con dos profesoras de la Escuela de Derecho, estamos con Carla, estamos con Verónica, quienes nos vienen a contar sobre el proyecto de innovación que desarrollaron durante el año 2025. Así que bienvenidas, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Bien, súper. La idea entonces es poder conversar con ella para poder ir profundizando un poco en cómo fue el desarrollo de esta iniciativa, cómo fue la preparación de los materiales que tuvieron que ir trabajando y contarnos también un poquito cómo fue el trabajo colaborativo, algunas anécdotas, etc. ¿Ya? Entonces, lo primero, les quiero pedir si se pueden presentar a nuestro público, nos pueden contar un poquito sobre ustedes, cuándo llegaron a la universidad, cuáles son sus áreas de especialización, y cómo llegaron a trabajar juntas. Bueno, mi nombre es Carla Varas Marchant, yo soy profesora de la Escuela de Derecho en el área del Derecho del Trabajo. Llegué a la universidad en agosto del 2019, un año especialmente convulsionado, y bueno, me integré al Departamento de Derecho de la Empresa que tiene la Facultad de Derecho, dentro del cual está nuestra cátedra que es Derecho del Trabajo, junto con el profesor Eduardo Camaño y la profesora Verónica Munilla, y yo creo que desde el primer minuto hubo una sinergia y conexión para comenzar a desarrollar proyectos en conjunto. Súper, profesora. Mi nombre es Verónica Muñiz Espinosa. Yo llegué a la universidad el año 2018. Bueno, en realidad el 2013, porque el 2013 empecé a hacer mi doctorado acá. Ya. El doctorado en Derecho del Trabajo y haciendo clases ya el 2018. También, un año antes que la Carla, en una época que por diversos temas estaba muy convulsionada, muy entretenida también, súper desafiante. Y ahí me integré a la cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Y también, bueno, los laboralistas somos poquitos, así que si bien no conocía personalmente a la Carla, sí había leído el trabajo y ya ubicamos más o menos la gente que puede convivir con uno para efectos de proyectos, de ideas, que como que se aglutina. Entonces fue fácil poder Sí, coincidir. sí, completamente. Súper fácil. ¿Primera vez que trabajan juntas en un proyecto haciendo docencia? En un proyecto en docencia, En sí, este tipo primera de vez. proyectos, sí. Súper. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Bueno, una experiencia enriquecedora, porque también en general uno la labor docente la enfoca, o académica más bien dicho, la enfoca mucho en la investigación, pero se olvida un poco la docencia, y nuestro quehacer principal es hacer las clases. Nuestra investigación aporta, contribuye a nutrir esas clases, pero fue interesante poder explorar en esto y creo que es algo que probablemente vamos a continuar. Era una idea que teníamos hace tiempo. Sí. Teníamos la inquietud de poder innovar en docencia en una escuela de derecho que por concepto siempre son muy tradicionalistas, en que el derecho se viene enseñando de una misma manera durante mucho tiempo, entonces genera mucha resistencia a los cambios en lo que es la forma de hacer clases. Y la verdad es que fue enriquecedora pero agotadora también, porque si bien no lo habíamos hecho antes solamente por razones de tiempo. O sea, Sí, imagínense. Ya, estos profesores que han pasado por acá también nos han dicho que por temas de tiempo no se habían atrevido a trabajar antes o haberlo hecho con mayor anticipación, pero se alinearon los astros. Claro, y se logró. Y se ordenaron las agendas y se pudo lograr. Sí. Súper. Oye, si nos pueden contar un poquito entonces, ¿cuál fue la motivación o principalmente cuál es el problema que ustedes están trabajando con este proyecto? Bueno, el diagnóstico que hicimos fue un poco cambiar lo que decía Verónica recién, este enfoque tradicional de enseñanza que está basado principalmente en la clase expositiva, con pocas opciones para que los estudiantes también formen parte de ese proceso formativo. Entonces, salir un poco de ese esquema tradicional para explorar un modelo de clase activa y sobre todo de desarrollo de análisis crítico por parte de los estudiantes, que salgamos de que el derecho, para ser estudiante de derecho hay que memorizar, salir un poco de esa lógica, y que más bien para ser un buen estudiante de derecho hay que mirar, pensar, reflexionar y analizar críticamente las distintas problemáticas que en el caso del derecho del trabajo, en un futuro profesional, nuestros estudiantes tendrían que abordar. claro, aparte que no somos profesoras. Sí, eso era una de las inquietudes que yo por lo menos tenía siempre antes de ponerme a ver bien la forma que uno está enseñando, porque nosotros somos
abogadas enseñamos derecho, entonces siempre hubo una inquietud por tratar de profesionalizar un poco la función docente. Entonces que no quedara así como a la suerte del estudiante encontrarse con un profesor que ojalá explique claro. Sino que tratar de generar herramientas ya más profesionales. Oye, ¿y este cambio en la docencia, en qué consistió propiamente tal? ¿Cuál fue la propuesta que ustedes elaboraron? Bueno, la propuesta es el poder generar un formato de estudio del derecho individual del trabajo a partir de análisis de casos y jurisprudencia. Nuestra cátedra tiene dos áreas, el derecho individual del trabajo y el derecho colectivo. Partimos con el derecho individual. Entonces, lo primero que hicimos fue presentar este desafío de que las distintas materias no sean abordadas desde lo conceptual y teórico, sino que sean abordadas desde la perspectiva qué es lo que cada institución pretende resolver, qué problema se hace cargo. Entonces ahí está el plantear un problema práctico respecto de la materia y luego ver si ese problema u otros llegan a tribunales y cómo lo resuelven los tribunales. Entonces, para ello primero hicimos un rediseño de nuestro programa de la asignatura para darle este enfoque. Dentro de ello, ahí tuvimos un primer gran desafío y dilema, es que el derecho del trabajo es un derecho en constante cambio. Hay muchas reformas, en los últimos años son 4 las reformas legislativas principales que hubo, entonces cada vez son más contenidos los que hay que abordar. Entonces primero tuvimos que hacer una depuración porque dentro del plazo de ejecución del proyecto era imposible abarcar todas estas materias bajo esa propuesta de análisis y seleccionamos como las temáticas más relevantes que tuvieran mayor impacto luego en el ejercicio profesional. Y a partir de esa selección, junto con los ayudantes fuimos identificando problemas. Luego fuimos buscando las sentencias relevantes a cada problema para finalmente diseñar el material docente que es parte es uno de los productos finales que ofreció el proyecto. Oye, y en relación a estos casos, ¿ya lo lograron culminar? ¿Lo tienen ya bien preparado? ¿Pudieron hacer un piloto o lo están preparando ya para este nuevo semestre? O sea, está listo. El resultado, lo que pasa es que hay una doble perspectiva que se tuvo a la vista en el momento de seleccionar estos casos para poder exponer. En base a esta doble perspectiva, uno precisamente era tratar de generar análisis crítico. O sea, como que en el fondo el estudiante tuviera que analizar una situación más que la memorización. Y segundo, también hacerlo atractivo a los estudiantes. Y en ese sentido el derecho del trabajo es muy bonito porque es un derecho de lo cotidiano, del día a día, todos trabajamos, entonces como que era más fácil hacerlo desde esta perspectiva. Se generó un material que es como una especie de compendio, pero que también hubo mucho cariño en el diseño que se hizo del mismo. Entonces para que también apareciera como atractivo para el estudiante, que no fuera, no sé, el PDF con sentencia, etc. Y además los podcasts, que para que sea también una especie como de acompañamiento de ese material. Sí. En relación a lo que tú también preguntabas, a ver, en la ejecución del proyecto nosotros principalmente nos enfocamos en el discutir las temáticas que íbamos a incorporar en el material y hacer la estructura de los problemas, casos y jurisprudencia. Y ese material quedó afinado, que ya se va a implementar para este nuevo semestre. La idea es ver qué pasa. Sí, durante este año igualmente implementamos 2 acciones que iban un poco a contribuir a al producto final, que es también incorporar análisis de jurisprudencia en las clases, en temáticas específicas, porque lamentablemente, bueno, yo te decía, son muchas materias las que hay que tocar, derechos individuales en un semestre, y nuestra cátedra tiene 2 claves a la semana, entonces el espacio para generar acciones prácticas, pedagógicas, es poco el margen que tenemos. Y además desarrollamos visitas a tribunales. Coordinamos, fueron en total 6 visitas a tribunales con 6 grupos de estudiantes para presenciar audiencias preparatorias, materia laboral, monitorias y de juicio. Y eso también fue una experiencia muy valorada por nuestros estudiantes. Súper, o sea, ya este semestre que viene ahí van a ahí poner a prueba el material. todo el kit de materiales, claro, para ver cómo funciona. Súper. Sí. Oye, mencionaste que trabajaron también con estudiantes, ¿cierto? Sí. Que formaron parte del equipo. ¿Cómo fue ese proceso, ese trabajo?
Bueno, siempre es enriquecedor, tanto, me imagino, para ellos como para nosotros como profesores y profesoras, el generar ese trabajo, porque también, claro, nuestros ayudantes ya pasaron por el ciclo de derecho individual, pero esto también es una forma de ir profundizando en ciertas temáticas. Entonces, nosotros discutimos en una reunión cuáles eran los temas, les explicamos un poco cómo hacer la búsqueda, cómo enfocarlo, pero luego igual ellos así nos escribían y decían, profe, pero ya en esto, este problema está bien identificado o no. Entonces también yo creo que es un buen proceso de aprendizaje para nuestros ayudantes. Súper, ese era uno de los principales propósitos que nosotros teníamos cuando en las bases colocamos que los equipos debían integrar estudiantes dentro del equipo para que pudieran también desarrollar ellos otro tipo de competencias, no solo las disciplinas, sino que también ya más profesionales, habilidades blandas también, tanto de interacción con ustedes o con otros profesionales para poder trabajar y complementar un poco su formación. Entonces era como uno de los principales propósitos. Y qué bueno que lo hayan logrado y que hayan podido trabajar con ellos en la elaboración de estos materiales. Oye, con esto entonces cerramos la primera parte, ¿ya? Donde nos presentaron un poco el proyecto. Y a nuestro público también, los quiero invitar a que vamos a la segunda sección, que es las dinámicas, ¿ya? Para poder ahí profundizar en su proyecto, pero desde una acción un poquito más lúdica, ¿ya? Recordamos también que estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast académico Colaborar. Estamos con 2 profesoras de la Escuela de Derecho que nos vienen a contar sobre su proyecto de innovación. Y también mencionar que estamos grabando aquí en Casa Central, estamos en el 3er piso en el sector de vicerrectoría académica, por si se escucha alguna bulla, ¿no? Pero por ahora hasta el momento ha estado todo súper tranquilo, un poco de calor nomás, pero todo tranquilo. Súper, entonces, para la sección de las dinámicas, las profesoras acá ya escogieron previamente 2, eligieron el minuto de cambio y la historia inesperada, ¿no? ¿Sí? ¿Con cuál quieren partir? Con la historia inesperada. Con la historia inesperada. Sí. Ya, cuéntanos entonces un poquito cuál fue esa historia inesperada que ocurrió. Lo que pasa es que hay que comprender que uno estudia Derecho por algo, que uno entra a facultades altamente tradicionales, desde la arquitectura hasta las formas de comunicación, etc. Y de que el objeto de estudio nuestro tiene 2000 años, más de 2000 años. Entonces, a un par de profesoras de una escuela de esa característica, pedirle que haga un podcast, era como, primero nosotros requeríamos un concepto de podcast, características de los podcasts, regulación de procedimientos del podcast y después ir al podcast. Y la verdad es que la profesora Varas tiene una agenda extremadamente ocupada, yo también. Entonces el primer problema era lograr juntarnos para el podcast y después lograr realizar algo que a los estudiantes de ahora les sale súper natural. Entonces, o sea, era como... ¿Cuánto tiempo como, o sea, como grabando? cri-cri al principio, o sea, como que yo no entendía por lo menos la dinámica. O sea, ¿qué es esto? Básicamente. Aparte que fuimos súper artesanales porque estábamos en la estudio, biblioteca sí. Romano, no era esto. ¿Y con qué lo grabaron? No era- Con mi computador. ¿Computador? ¿Las Sí, dos directamente las dos juntas, en las salas de seminario que están en, Claro, en las oficinas de los profesores de la Escuela de Derecho, y ahí con mi computador claro. abrimos una sesión de Zoom. Hicimos una encuesta entre nuestros colegas, cuál era el nombre que le íbamos a poner, porque no se nos ocurrían nombres para ponerle. O sea, fue todo un experimento y un descubrimiento de qué era esta cuestión. ¿Y cuántos pudieron grabar? Bueno, en el proyecto comprometimos 2, grabamos 2, Ya. la idea luego seguir, Claro. porque al final, claro, lo que costó fue el decir, ya, ahora lo vamos a empezar a hacer, pero en el minuto los hicimos totalmente fluidos. Sí, nos resultó en el minuto. Ya. Pero Tal ahora, cual, ¿qué sin pasa? necesidad de pararlo ni nada. la fue todo- previa fue ahí. Claro. No, ¿qué es esto? Y pensar en ay, qué vamos a hablar y qué temática. Y cómo lo Tutoriales vamos a por hacer. YouTube. Yo vi tutoriales por YouTube para ver qué era esta cuestión. Porque había que hacerlo con un canal de Spotify que queríamos sacar también y todo. Claro. Pero no salió bien. Vamos a hacer ¿Salió bien? una versión Prime. Sí, súper. Y ahora también se nota que están. Sí, ya se sí. manejan. Bueno, conversando. lo hicimos así directamente, de forma bien artesanal, y al principio, o sea, ahora por ejemplo, si ustedes lo quieren ver, está en el canal de YouTube que tenemos como cátedra, ¿Ya? que es Derecho del Trabajo PUCB,
y lo vamos también a poner en un canal de Spotify, que ya después de haber visto tutoriales no era tan difícil hacer un canal de podcast. En práctica, nosotros también aquí con el equipo, al principio, claro, partimos con una cámara, unos focos, pero después ya uno va agarrando es algo que no confianza y se va soltando y ocurre el podcast. Así es. Súper, así que esa es la historia inesperada. Sí. El primer podcast que ustedes hicieron para En la vida. Y para sus estudiantes. Así es. Súper. Oye, y entonces el minuto de cambio, ¿ya? ¿Quién va a ser el minuto de cambio? ¿Carla? Ya. Entonces aquí te pedimos si te puedes dirigir a nuestra audiencia. Yo voy a estar aquí cronometrando un poco el tiempo. Si en más o menos 60 segundos trata de convencer acá a la PUCB para decir por qué el proyecto que ustedes están haciendo es importante. Ya. ¿Ya? Vale. Bueno, yo partiría señalando de que nosotros como Escuela de Derecho tenemos un desafío y una gran responsabilidad de formar profesionales de alta calidad, profesional y ético. Para ello es necesario poder enfocar o dar un giro en la forma tradicional de enseñanza, abandonar un poco que nuestras clases sean principalmente expositivas. Es cierto que en determinadas materias, por supuesto que hay un alto contenido teórico en todas las asignaturas y también el derecho del trabajo, pero es necesario que esa teoría luego se combine con la praxis. Y nuestro llamado es ese, a un poco generar nuevas metodologías de enseñanza. También pensar de que nuestros estudiantes van a ser nuestros futuros colegas, van a trabajar con problemas reales de la vida de las personas en los distintos ámbitos, en el ámbito penal, en el ámbito de familia, en el ámbito contractual, en el ámbito laboral, que es nuestra área de especialización, y requerimos entregar al mundo, entregar a nuestra sociedad personas que sean capaces de dar soluciones a los problemas que se presentan. No simples soluciones para salir del parche, ganarse un cliente y ganar las plata, sino porque estamos tratando con personas con problemas, en el caso laboral son problemas muy relevantes que inciden en la vida cotidiana, que determinan el poder tener o no un salario, que determinan el poder o no tener indemnizaciones, que te reparen ciertos daños que has sufrido a raíz de una relación laboral que ha sido hostil, etc. Entonces, un poco el mensaje es ese, la importancia que tiene, y en ese contexto es necesario, por un lado, tener yo valoro mucho que la Vicerrectoría Académica entregue estos fondos, estos proyectos, aprovecharlos, y también un poco esto no se termina acá, porque como les decía al inicio, nosotros tuvimos que hacer una selección, pues nosotros nos hubiese encantado poder hacer un material con todas las materias, pero en el periodo de ejecución del proyecto era humanamente imposible. Entonces necesitamos seguir con esto para completarlo en todas las áreas del derecho individual y posteriormente del derecho colectivo, de manera de que podamos generar este cambio. Como además nuestras clases tienen una duración acotada en el semestre y en las horas que tenemos en la semana, el material va a ser útil porque uno lo pone a disposición del estudiante, y por supuesto tampoco vamos en el semestre a poder abarcar todo, pero al menos ahí lo tiene y podemos generar sesiones de conversación, de debate, en base al estudio previo que hayan hecho nuestros estudiantes. Súper, ahí estamos, más de un minuto de cambio, pero Perdón. estuvo bien. Que no tenía el cronómetro. Estuvieron buenos los argumentos, muy valioso también explicando todo el por qué este proyecto es importante para sus estudiantes y para los estudiantes de hoy en día. Así que muchas gracias por haber participado de esta sección, Las Dinámicas. Y con eso entonces pasamos a la última parte de este podcast, donde las quiero invitar a que podamos reflexionar un poco sobre ya la elaboración de estos materiales, el haber pensado esta iniciativa. Y para eso les quiero preguntar entonces, ¿cuál fue el principal aprendizaje que ustedes se llevan con haber desarrollado esto? ¿Qué aprendieron? ¿Qué fue lo más significativo para ustedes durante el desarrollo de este proyecto? Yo creo que más que aprender, a mí por lo menos, y yo creo que la Carla también, nos ayuda a confirmar ciertas intuiciones que nosotros teníamos previas, en el sentido de que el cómo estábamos haciendo las cosas no alcanza.
Entonces, de que teníamos que avanzar un paso más allá para poder hacer una clase que fuera más holística, digamos, como que involucrara más cosas. Y en ese camino, por lo menos a mí, lo que me hizo fue confirmar el para qué uno enseña. Y el para qué uno enseña, en mi caso, es entender que el objeto de estudio nuestro, si es que podríamos calificar los objetos, son personas y no son leyes. Cuando tú asumes en la enseñanza del derecho desde la metodología del caso, lo que uno le dice al estudiante es: no te fijes en el código, fíjate en el ser humano y su realidad que el ordenamiento jurídico tiene que regular, ¿ya? Y eso es lo valioso para mí en el fondo. Por eso yo soy muy fan de la teoría de caso, y en el fondo lo que se hizo acá fue tratar de adaptar esa teoría en un aspecto un poco más pedagógico, básicamente. Súper, qué bonita la reflexión. Sí. Bueno, y lo otro también que es importante es que dentro de los productos finales está este material que les contaba la Vero, que además cuenta con un diseño bien bonito para hacerlo más atractivo. Es que ese material no es una mera recopilación de jurisprudencia por materia. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes que yo, por lo menos en mi caso, me llevo es a partir de una institución, por ejemplo, los contratos temporales de trabajo. Nos teníamos que plantear un problema en abstracto, más allá de lo que la jurisprudencia está resolviendo, y teníamos que también, un desafío que nos pusimos es formular preguntas a partir de las cuales los estudiantes, una vez que las lean, van diciendo: y para esto me hace sentido, para esto estoy estudiando, para resolver esta pregunta. Entonces, eso lo hicimos en cada una de las materias que seleccionamos, y creo que ese va a ser un gran aporte, porque más allá de la jurisprudencia está previamente en cada una de las instituciones el desarrollo de un problema práctico, que sería como una hipótesis de caso ficticio, y preguntas claves para introducirnos a la materia. Súper. Y un poco copiando esto, el modelo fue tomado del método socrático, del aprender a partir de preguntas, de interrogantes frente a determinadas temáticas. Súper. Oye, en ese sentido, si vemos ahora la otra cara de la moneda, ¿qué cosas ustedes mejorarían o modificarían? Ya mencionaron un poco que quizás incorporar más materias o más temáticas a los casos para cubrir todo, pero ¿qué otras cosas ustedes podrían considerar que, mira, si es que esto no podría haber hecho de esta manera, o podría incorporar esto y me di cuenta que me faltó hacer esto? Bueno, yo creo que algo es que tenemos que hacer más podcasts, porque por los tiempos al final uno aprende cuando ha postulado proyectos que hay que comprometer lo que uno humanamente puede realizar. Claro. Entonces comprometimos elegir 2 sentencias que están en el material de estudio y analizarlas a través de un podcast, y obviamente profundizando más en la institución que aborda esa sentencia. Y la verdad, pese a que nos costó mucho concretarlo, cuando lo hicimos salió con mucha fluidez, y ojalá ustedes después lo vean y desde su expertise pedagógica, yo creo que va a tener mucha utilidad en la enseñanza. Entonces ahí nosotros tenemos que aumentar nuestros programas para que hayan más materias tratadas desde esa forma más lúdica, que hoy a las generaciones de hoy en día, entre que estén leyendo un libro de 100 páginas a que se pongan los audífonos escuchando. Sí, muchos profesores nos han dicho eso, de que han preferido generar varios podcasts, ya sea grabándolos ellos o con inteligencia artificial, porque los estudiantes aprovechan mucho el transcurso de que viajan, entonces hay que tener 1 hora más o menos en el día que la pierden, que van escuchando música, que ahora podrían estar escuchando podcasts o ir profundizando ciertas cosas, estudiando. Claro. La estructura del podcast, sí, en el caso nuestro es especial, o sea, no es que nosotros hagamos un podcast, por ejemplo, como de la materia. O sea, no es que nosotros seamos como, no sé, una clase de podcast, sino que es una conversación. Y es una conversación que parte igual que el material, con el planteamiento de una pregunta, digamos, y conversando. Y lo bonito que tiene es que si el alumno entiende, quiere decir que hay algo que hizo antes
que ya lo procesó. Claro. Porque no hablamos diciendo que es Claro, subordinación explicando, y qué sé yo y todo, sino que, oye, directo pasó al tiro esto y todo el cuento. Entonces, si lo comprenden, va a ser porque ya leyeron el texto, porque ya fueron a la clase, etc. Es más como de opinión. Sí. Oye, y profesora, entonces usted también, ¿qué cambiaría o qué cosa incorporaría al desarrollo de este proyecto? Lo que pasa es que yo creo que el gran problema que enfrentan este tipo de proyectos desde el punto de vista de la ejecución como de la implementación siempre es el tiempo, en mi entender, siempre es el tiempo. Tanto nuestro, que estamos metidas con muchas funciones para poder ejecutarlo, como para poder implementarlo en las clases, porque son dos claves. Son dos claves de 1h10 cada una, entonces, y una discusión jurídica, imagínate, los podcasts que nosotros hicimos duran media hora. 15 minutos cada uno, media hora en total. No, media hora cada uno. Media hora cada uno. Sí. Imagínate implementar eso con 40, 50. Entonces, la verdad es que el tiempo uno se le diluye. Uno querría, por ejemplo, no sé, por ejemplo en el caso nuestro, a lo mejor 2 claves que fueran como teóricas y una que pudiéramos destinar solamente al trabajo participativo, digamos, o sea, como de discusión, de análisis, etc. Entonces, porque realmente el tiempo de repente no nos alcanza ni para los contenidos. Sí, súper. Oye, pensando ahora en que ya tienen los materiales, tienen los casos, los 2 podcasts ahora, ¿qué se viene para este semestre? ¿Cómo planean hacer el proceso de implementación con los estudiantes? Bueno, este semestre vamos a utilizar el material de estudio, entonces ahí también vamos a tener que ver dentro de la programación de las clases dónde vamos a ir incorporando este enfoque práctico y analítico. Y también se viene estar en una nueva postulación para la continuidad. Claro, para poder vincularlo con derecho colectivo. Súper, súper. O sea, se viene ya, están pensando en afinar esto para poder presentarlo en una nueva iniciativa. Aprovecho el dato, en marzo. Ahí se abre la postulación nuevamente. Profesora, ya lo último, que estamos casi en el tiempo, ¿qué consejo le darían ustedes a sus colegas? Ya sea de su escuela o puede ser también a nivel general acá en la universidad. ¿Qué recomendación o qué tips ustedes le podrían dar para que se atrevan a hacer estos cambios en su docencia? Hacer estos cambios en la metodología, en potenciar el aprendizaje de sus estudiantes de otra manera, adaptarlo. ¿Qué recomendación, qué tips ustedes les podrían entregar? Como tips para convencerlos de que lo hagan. Claro, como para motivarlos. Claro. Para motivarlos. Primero, de que cuando uno empieza a implementar estas herramientas, aunque nosotros las hemos hecho antes en formas como de conchito, digamos, y uno observa un nivel de aumento en el aprendizaje que se evidencia en la evaluación. O sea, sube mucho el nivel de rendimiento de los estudiantes. Sí. Entonces, hay que un tema es un tema práctico. O sea, uno mejora las tasas de aprendizaje a través de la simple evaluación. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué más práctico que eso? O sea, si tú lo implementas, vas a obtener mejores resultados de aprendizaje. Y eso va a redundar en tus tasas de aprobación. Súper. Y en dar mejores profesionales a la sociedad. Eso también es muy importante, parte de nuestro sello valórico también como universidad, esta formación integral que deben recibir nuestros estudiantes, y de esa manera entonces van a ser personas mucho más preparadas para enfrentar el ejercicio profesional. Súper. Oye, Carla, Verónica, muchas gracias por haber estado en este capítulo con nosotros, por habernos contado sobre el proyecto que elaboraron. Mucho éxito también entonces ahora en la implementación de estos casos, en el trabajo con los estudiantes y también en la grabación de nuevos podcasts y generación de más material para ir abarcando más temáticas. Y a nuestra audiencia, muchas gracias también por estar ahí, por estar escuchándonos, y las y los dejo invitados también para que nos sigan acompañando en nuevos capítulos de nuestro podcast académico Colaborar. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.